Síntesis de proteínas. Durante el proceso de expresión, el ADN de un gen se utiliza como molde para la síntesis de una proteína específica. En primer lugar, a través de un proceso denominado transcripción, la información codificada en una región específica del ADN se transcribe, o sea, se copia, para producir una molécula específica de ARN, que es el ácido ribonucleico. Durante el segundo proceso, denominado traducción, el ARN se va a unir con el ribosoma y la información que contiene se va a traducir en su correspondiente secuencia de aminoácidos para formar una nueva molécula proteica. El ADN y el ARN almacenan la información genética en grupos de 3 nucleótidos. Una secuencia de 3 de estos nucleótidos en el ADN se denomina triplete basal. Cada triplete de bases de ADN se transcribe como una secuencia complementaria de 3 nucleótidos que en conjunto reciben el nombre de codón. Un codón determinado especifica un aminoácido concreto. El código genético es una serie de reglas que relacionan la secuencia de los tripletes de bases de ADN con su correspondiente codo de ARN y los aminoácidos que lo codifican. Durante la transcripción que tiene lugar en el núcleo, la información genética codificada en la secuencia de tripletes de base de ADN sirve como molde para el copiado de esta información en una secuencia complementaria de codones. A partir del molde de ADN se forman 3 tipos de ARN. ARN mensajero, que dirige la síntesis de una proteína. ARN ribosomático, que se une a la proteína ribosomática para constituir los ribosomas. ARN de transferencia, que se une a un aminoácido y lo mantiene en un sitio específico del ribosoma hasta que se incorpora a una proteína por el proceso de traducción. Uno de los extremos del ARN transferencia transporta un aminoácido específico y el extremo opuesto está formado por un triplete de nucleótidos denominado anticodón. Los anticodón del ARN transferencia se unen a un codo de ARN mensajero. La enzima ARN polimerasa cataliza la transcripción de ADN, sin embargo, debe recibir señales que indiquen dónde empezar el proceso de transcripción y dónde terminarlo. Solo una de las 2 cadenas de ADN sirve como molde para la síntesis de ARN. El segmento ADN donde comienza la transcripción, que es una secuencia nucleótida especial denominada promotor, se localiza cerca del inicio de un gen. El ARN polimerasa se une al ADN en el promotor. Durante la transcripción, las bases se aparean en forma complementaria, como lo vemos aquí, la citosina, la guanina y la tiamina. Estas se van a aparear con el molde de ARN, que sería guanina, citosina y adenina. No obstante, la adenina del molde del ADN se aparea con lo que es el uracilo y no con tiamina en el ARN. La transcripción de la cadena de ADN termina en otra secuencia nucleótida especial denominada secuencia de terminación, que señala el final del gen. Cuando el ARN polimerasa alcanza la secuencia de terminación, la enzima se desacopla de la molécula de ARN transcrita y de la cadena de ADN.
No todas las partes de un gen codifican las partes de una proteína. Las regiones de un gen denominadas intrones no codifican regiones de una proteína. Los intrones están localizados entre otras regiones denominadas exones, que codifican segmentos de una proteína. Inmediatamente después de la transcripción, el transcrito contiene información proveniente tanto de los intrones como de los exones y se denomina pre-ARN mensajero. Luego los intrones se eliminan por acción de las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. Estas proteínas pequeñas son enzimas que cortan los intrones y cortan y empalman los exones entre sí. El producto resultante es una molécula funcional de ARN mensajero que sale del núcleo a través de lo que es el poro de la membrana nuclear para así dirigirse al citoplasma, donde se va a producir la traducción.